Cuando René Descartes, ¿no? Considerado como el padre de la geometría analítica y de la matemática moderna, propone, pues, una de sus mayores contribuciones a la matemática, que es el plano cartesiano. Nosotros, este, pues, podemos hacer la gráfica de la relación de funciones, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver, ¿no?, gráficamente lo que queremos decir cuando relacionamos dos magnitudes. En particular, en los grandes matemáticos, los grandes científicos del pasado, lo que hacían era tratar de describir la mecánica, ¿no? El movimiento, las distancias de partículas que se mueven o de objetos que se movían. Y lo común es que lo hicieran con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, si yo empiezo a observar un movimiento, puedo entender que el momento en el que yo empiezo a observar, pues lo puedo marcar como el tiempo inicial. Y ese tiempo inicial, pues lo voy a marcar en cero. Y luego me fijo dónde está ese objeto que se está moviendo en el tiempo uno, que pueden ser segundos, minutos, horas, días, años, etcétera, etcétera. Y luego me fijo dónde está ese objeto en el tiempo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, poder visualizar estas relaciones de manera gráfica, pues abre todo un escenario de especulaciones con respecto a qué hacer matemático. No quiere decir que si nosotros no tuviéramos la gráfica, no pudiésemos entender el movimiento. Simplemente que nos es más natural a nosotros como seres humanos poder entender un fenómeno cuando podemos leer un dibujo. Y si eso lo hacemos o lo hacemos complemento de una parte algebraica, pues resulta ser mucho más sencillo. Ahora, ¿por qué estoy hablando sobre una gráfica? Bueno, porque de cierta manera nosotros en la prepa, ¿no?, nos enseñan a distinguir las funciones a través de sus gráficas, también a través de otras caracterizaciones, pero particularmente de poder describir cómo se comporta una función de solo observar el movimiento descrito por una gráfica. Al día de hoy, nosotros tenemos 7 funciones elementales. Esas 7 funciones elementales nos debe alcanzar para poder describir el mundo en el que vivimos, ¿no? Desde lo muy grandote hasta lo muy pequeñito. 7 funciones elementales. Estas 7 funciones las hemos encontrado con el trabajo matemático que se ha estado haciendo a través, pues, de los años. ¿Alguien recuerda cuáles son estas 7 funciones? Logarítmicas, exponenciales. Esa es un conjunto. ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente. Esas ya no, esas ya son recíprocas. Faltan dos. Racionales, la de todos los días. Polinómicas. ¿Sí? Estas 7 formas de funciones son diferentes entre sí y son las funciones, los bloquecitos con las que construimos todas las demás funciones, ¿no? Haciendo operaciones con ellas, haciendo composición con ellas, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos se puede clasificar o se puede despiezar en este tipo de funciones. Ahora, eh, particularmente, voy a poner un ejemplo de por qué para nosotros es importante tener el dibujo. Cuando ustedes están estudiando física, ¿han estudiado física anteriormente? Sí. ¿Cómo se llama ese movimiento? Bueno, el objeto es un péndulo. ¿El movimiento? Armónico simple. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando el movimiento armónico simple, que es uno de los movimientos más importantes cuando estamos estudiando mecánica clásica, la física de Newton, pues, resulta que se ve de una manera muy particular, de una cosa muy parecida, muy conocida. Esta cosa muy conocida
primero la estudiamos como relaciones en un triángulo rectángulo y luego nos dimos cuenta que esa relación no habla de triángulos, sino que habla de circunferencias. Y hablando de circunferencias, en particular se refiere a ciclos. Lo bueno de los ciclos es que todos casi se pueden describir de la misma manera. ¿De qué manera? De la siguiente. Fíjate, voy a ver, voy a describir este movimiento a través del tiempo, ¿sí? Ojo, la gráfica que voy a poner habla de tiempo contra altura, ¿sí? No habla izquierda, derecha, habla de el tiempo con respecto a la altura que estoy observando. Entonces, voy a empezar a este, observar un movimiento. Voy a decir, bueno, estoy en mi punto cero, que es porque voy a empezar, ¿sabes? Y de aquí voy a iniciar. Tengo una coordenada que es el 0,0 y voy a usar el viejo truco de los físicos, ¿no? Voy a despreciar todo. El aire no importa, la fricción no importa, el movimiento es continuo mientras yo no ejerza otra fuerza diferente. Todos desprecian ellos, pues yo también lo voy a hacer, ¿sí? Empiezo en cero y me voy a fijar en este movimiento, pero no en el izquierda-derecha, sino en el arriba-abajo. Fíjate, este péndulo en un momento está a cierta altura, que llega hasta un máximo, pues, ¿no? Pues si yo lo pongo aquí, bueno, pues ese era el máximo. Si esto empieza a mover, ya no va a llegar más arriba que eso, siempre va a ser lo más alto. Y en algún momento llega hasta una altura que es la mínima. En este sentido, hacia abajo. Y luego vuelve a subir. Y luego a bajar, subir, bajar. Y nosotros entendemos que esto funciona así en el papel, ¿no? Porque si yo hago esto, la fricción, la pérdida de energía, etcétera, etcétera, va a hacer que este péndulo deje de pendulear, ¿no? Bueno, de oscilar, pues. Pero físicamente, bueno, el estudio matemático de la física me dice que debería despreciar eso. Entonces, lo que nosotros observamos es que en el segundo uno, después de que el movimiento empieza, este, empieza a tener una altura más grande, ¿no? Es decir, si empieza aquí, aquí es una altura más grande que donde empezó. Y luego una altura más alta. Y luego la más alta. Para luego que en el segundo 5 puede ser, empieza a bajar, en el segundo 6 a bajar más y hasta llegar a su punto más bajo. Para luego que volver a subir, volver a subir, volver a subir, ¿no? De tal manera que si yo uno todos estos puntos que hice de la toma de mediciones, pues me sale una gráfica. Y esa gráfica para nosotros debería ser muy fácil reconocerla. ¿Por qué? Porque es una de las 7 funciones elementales. ¿Cuáles? Seno. Ahora, todo lo que se mueva y tenga ciclos se puede escribir como un seno. Esto pues, abrió la puerta a unas matemáticas nuevas, porque donde nosotros podemos describir el movimiento a través del tiempo y su posición, ¿sí? Es decir, dónde está con respecto a una altura, a una distancia, etcétera, etcétera. Y eso está bueno, ¿no? Yo veo que con respecto al tiempo, ese movimiento, esa distancia cambia. A veces para arriba, a veces para abajo, a veces para la izquierda, a veces para la derecha, depende de qué esté yo describiendo. Si algo se mueve, cambia de posición respecto al tiempo. Cuando llega el cálculo, pasa todo una revolución también, ¿no? Leibniz y Newton lo que dicen es, mira, nosotros podemos describir el movimiento con respecto al tiempo y su posición. Pero si nosotros definimos como velocidad igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, lo que estoy definiendo en realidad es una velocidad promedio. Que si yo empiezo a hacer chiquita esto, chiquita esto, chiquita esto, esto deja de ser una velocidad promedio y cambia a ser una derivada.
¿Qué me dice la derivada? Me dice que si yo sé la posición de un objeto, al derivarlo lo que consigo es la velocidad. Y magia, la derivada resulta ser también una función. La derivada no es una operación que se le hace a una función, ¿no? Es agarro mi polinomio, agarro mi función, no sé qué sea lo que esté haciendo, y la derivo y mi resultado es otra función. Y esa función tiene su propia gráfica. Una gráfica que describe un movimiento, pero no a través de su posición, sino a través de su velocidad. Es decir, estoy describiendo cómo se mueve algo, no por saber dónde está, sino qué velocidad está tomando. Y esa es otra forma de describir un movimiento. Y luego derivo eso y me resulta que tengo la aceleración. ¿Qué? Porque volver a derivar me vuelve a dar otra función. Quiere decir que ahora puedo describir movimientos no solamente por dónde está posicionado, sino también lo puedo hacer con qué velocidad tiene. Y también lo puedo hacer con qué aceleración se está moviendo. Todo esto, por supuesto, pensado desde la física, ¿no? Nosotros como estudiantes de matemáticas, pues lo debemos ver siempre desde la parte del análisis matemático. Ahora bien, esto se revela ante nosotros por el trabajo del cálculo, ¿no? Sobre todo en este cambio que nosotros entendemos ahora como cambio de semestre, pues, el cambio entre lo que nosotros clasificamos como cálculo diferencial y cálculo integral. Y a lo mejor cuando nosotros estamos estudiando formalmente el cálculo en alguna escuela, se desdibuja un poco, porque cuando te vas acercando al límite, ¿no? del cálculo diferencial, es momento de cambiar de semestre y entonces inicias un poquito más acá del límite donde se hizo el cambio. Ese puente del cambio de cálculo diferencial integral está un poco desdibujado. Sin embargo, probablemente ustedes hayan llegado a escuchar qué dice el teorema fundamental del cálculo. Bueno, dice que, digo, palabras más, palabras menos, un poco coloquial lo que voy a decir, es que la transformación que nosotros conocemos como derivada es la transformación inversa de la transformación de lo que nosotros conocemos como integral y viceversa. En otras palabras, lo que me está diciendo el teorema fundamental de cálculo es que derivar e integrar son transformaciones inversas. Punto. Y esto nos abre los ojos porque empezamos a entender que de cierta manera empezamos a responder, estamos dando respuestas a preguntas que nadie hizo. Seguramente ustedes ya resolvieron más de una ecuación diferencial y jamás lo supieron, porque nadie les dijo, mira, esto que estás haciendo es una ecuación diferencial. Vamos a hacer su primera ecuación diferencial de manera consciente. ¿Sabes? Voy a empezar muy sencilla. Am, a ver, si yo te digo, si yo escribo esto, f' de x igual a 2x, yo esperaría que para todos fuera claro lo que dice ahí, no que para nadie sea un misterio que dice, ¿no? Ahí me dice, mira, tengo una función que se llama f, la cual derivé y que además depende de una variable que se hace llamar x, y el resultado de hacer esa transformación que conozco como derivada es 2x. Ahora voy a hacer una pregunta que según yo es relativamente sencilla. Si f', es decir, si la derivada de esa función es 2x, ¿cuál es la función que derive? F de x es x cuadrada. Alguien que me diga, yo jamás en mi vida he hecho eso. Habrá más de uno quizá que ahorita tuvo que escribir eso, ¿no? Con un lápiz y para poder decirme que f es igual a x cuadrada. Yo quiero creer que todos lo hicieron de manera mental.
Pues eso es una ecuación diferencial. Acaban de resolver una ecuación diferencial. ¿Por qué? Por lo siguiente, definición. Esta definición que voy a dar no es formal, pero es lo que nosotros deberíamos entender como una ecuación diferencial. Si alguien en la calle nos detiene y nos dice, oye, ¿qué es una ecuación diferencial? Si le dices esto, está bien, ¿no? Inclusive los matemáticos más ortodoxos deberían aceptártelo, ¿no? Entonces, dice una ecuación diferencial es una ecuación que contiene en su estructura una o más derivadas. Fácil. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ecuaciones. Es decir, si yo te pongo esto, x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9, tú reconoces que eso es una ecuación. Y de hecho, para los más pistados, pues rápidamente me pueden decir de qué ecuación se trata. ¿Alguien que quiera intentarlo? Es la ecuación de una circunferencia. Además, para los iluminados, tendrán la chance de decirme las características de esa circunferencia. ¿Alguien quiere intentarlo? Tiene radio 3 y está centrado ¿en dónde? En 2,3. Punto. Tiene centro en la coordenada 2,3 y tiene radio 9 y es una circunferencia. Ahí está. Sabemos trabajar con ecuaciones. ¿Y por qué? Porque lo hemos trabajado toda la vida. Ahora, si yo te pregunto, ¿eso es una ecuación? Yo creo que ninguno va a decir, no. Todos van a decir, sí, eso es una ecuación. La pregunta entonces ¿es eso una ecuación diferencial? Ahí la respuesta es no. Porque si bien es una ecuación, para que se haya considerado una ecuación diferencial, debe tener aquí en alguna parte al menos una derivada. Aquí no la tiene, ¿no? Ahora, lo borré. A ver, lo voy a escribir de nuevo. El ejemplito que te había puesto antes decía f' de x es igual a 2x, ¿cierto? Ok. Voy a regresar un poquito a la notación que usábamos en la secundaria. ¿Te acuerdas que en la secundaria no usábamos la letra f de x? Bueno, la notación f de x. ¿Cómo le poníamos? Y. Voy a regresarla un poquito. Entonces, en lugar de poner f de x, voy a poner y'. ¿Esa es una ecuación? Sí. Ahí me está diciendo y' es igual a 2x. Recuerden que ecuación viene, bueno, etimológicamente viene del griego del equal, que significa igualdad, ¿no? Aquí me está diciendo que el lado izquierdo es igual al lado derecho. A lo mejor, ¿no? Las grafías no sean las mismas, ¿no? Es decir, esto no pareciera que diga 2x, pero este símbolo me está diciendo que esta y' es exactamente lo mismo, aunque no se vea igual que esto. De aquí, pues, quisiera aprovechar el book y pedirles encarecidamente que cuando tengan cerca ahí a un chamaco, ¿no? Que pueden ser sus hijos, sus hermanitos, sobrinos, vecinos, etcétera, etcétera, les corrijan este, esa mala praxis que a veces los profesores tienen de que porque para que el niño se le haga más sencillo aprender a despejar, tenga estas muletillas de está multiplicando, pasa dividiendo, está dividiendo, pasa multiplicando, está sumando, pasa restando. ¿Por qué? Porque las cosas no son así. Como esto tiene que ser una igualdad, pues entonces las cosas no es magia, ¿no? Este 2 no brinca al igual. Y es muy claro verlo cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial.
¿Por qué? Porque para que ustedes me pudieran dar la respuesta anterior, en su cabecita tuvieron que hacer algo. ¿Qué fue? Integrar. Muy bien, ¿no? Si tú sabías que la derivada era igual a 2x, para saber quién era la y, lo que hiciste fue hacer esto. Para deshacer la transformación derivada, pues integro. Y aquí, como debe ser lo matemático, no dijiste está derivando, pasa integrando, una cosa así, ¿no? Sino que dijiste, lo que hago del lado izquierdo, lo tengo que hacer del lado derecho. Si yo quiero deshacer la derivada, pues la integro para que me quede y. Y de este lado, dijiste, pues, ¿cuál es la integral de 2x? Pues 2x cuadrada sobre 2. Permíteme, por favor, no poner la constante de integración por el momento. Luego nos preocupamos por eso. Y rápidamente me dijiste que era esto, x cuadrada. Pues sí, eso es, claro, ¿sale? Entonces, ¿dudas con eso? ¿No? Fácil. Bien, entonces observa, esto que acabamos de hacer ahorita es la idea central de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ojo, y aquí está el truco. En ese momento, no está pasando algo que a lo mejor no estamos visualizando del todo bien. Y ahí va lo que fíjate lo que voy a hacer. Si yo te pusiera esta ecuación, x cuadrada menos 6x más 9 igual a 0, seguramente no te llevará más de 10 segundos resolverla, ¿no? Porque pues, tú sabes factorizar. Entonces, pero supongamos por este momento que no sabes factorizar. Y yo te digo lo siguiente, mira, la solución de esta ecuación es que x debe ser igual a 3. ¿Cómo puedo yo decidir si es verdad lo que estoy diciendo? ¿Qué harían ustedes? Sustituir, ¿no? En donde yo vea una X, la quito y pongo un 3. Y si es verdad que el 3 es solución de esta ecuación, ¿qué debe pasar? Que el lado izquierdo debe ser igual al lado derecho. Pues vamos a ver. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 9 igual a 0. 3 al cuadrado 9 menos 6 por 3 18 más 9 igual a 0. 9 menos 18 menos 9 más 9, 0. Y ahí 0 es igual a 0. De esta manera nosotros comprobamos que es cierto, que la solución a esta ecuación, que no es diferencial, a esta ecuación, es esto. ¿Sabes? Bien. Ahora, fíjate lo que estamos preguntando aquí, porque estoy preguntando algo muy semejante, pero no igual. Ahí, lo que te estoy preguntando por lo general no es, ¿qué debería sustituir en lugar de las X para que después de hacer aritmética me dé que el lado izquierdo es igual al lado derecho? Lo que te estoy preguntando es, ¿qué función debería ser Y para que cuando yo la derive, el lado izquierdo sea igual al lado derecho? ¿Se fijaron la diferencia? Yo no te estoy preguntando un número. Acá te estoy preguntando una función. En ocasiones esa función pues va a ser un número, pero generalmente no. Generalmente vas a decirme un polinomio, un logaritmo, una función exponencial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, pues como debería ser natural para nosotros, cuando llega a nosotros una cosa nueva, pues lo primero que hacemos es ponerles nombres, clasificarlas, observarlas, caracterizarlas y decir, este,
pues, a la humanidad, que esta cosa nueva se va a llamar de esta manera y se clasifica de estas maneras para que cuando nosotros estemos hablando con nuestros colegas, todos entiendan lo mismo que yo quiero transmitir. Entonces, clasificación de ecuaciones diferenciales. ¿Existen más clasificaciones que las que voy a poner? Sí. ¿Las importantes son estas? Sí. ¿Me basta con esto? Ajá. ¿Pudiese investigar más? Por supuesto. ¿No? Entonces, vamos a nosotros a utilizar tres clasificaciones de ecuaciones diferenciales. La primera la vamos a decir que es por tipo. Número uno, por tipo. Si nosotros vamos a clasificar por tipo, vamos a tener dos tipos distintos. 1.1. Una ecuación diferencial. En el futuro lo voy a abreviar como ED. ¿Qué significará ED? Ecuación diferencial. ¿Sí? Donde vean que puse ED, pues me refiero a una ecuación diferencial. Se dice ecuación diferencial ordinaria, que en el futuro lo voy a escribir como EDO. ¿Qué significará EDO? Ecuación diferencial ordinaria. Si tiene una y solo una variable independiente. Regresemos a nuestro ejemplo que hemos estado usando. Ya sabemos aquí que la función que estoy buscando es y igual a x al cuadrado. Esa función azul que acabo de poner ahí, que dijimos que era la solución a esta ecuación diferencial, tiene dos variables, ¿no? Según lo que nos dijeron en la secundaria, pues, ¿quién y quién? X y Y. Y luego, esas dos variables, una de ellas es independiente y la otra es dependiente. ¿Quién es la variable independiente? X, y Y cambia según lo que X sea, ¿no? Entonces, fíjate aquí, porque pareciera que tengo dos variables, pero no. Bueno, sí, tengo Y, aunque la tengo derivada, y tengo X. Pero yo sé en el fondo de mi corazón que esta Y no es una variable independiente. Esta Y que ya está derivada en realidad es una variable que depende de X. Entonces, una ecuación diferencial que tenga una y solamente una variable independiente se va a llamar ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? 1.2. Una ecuación diferencial se dice parcial. ¿De dónde creen que viene la palabra parcial? Es muy inmediato, pues. Bueno, sí, pero digamos más matemáticamente. ¿De dónde vendrá la palabra parcial? Pues de las derivadas de funciones de más de una variable, ¿se acuerdan? Que todo el cuatrimestre pasado nos pusimos a aprender cómo se derivan se integran ecuaciones, funciones de más de una variable. Y dijimos, cuando tú tienes una función de más de una variable, no puedes hablar de la derivada de la función, sino que tienes que hacerlo por variables. Esta función que tiene tres variables, pues la puedo derivar con respecto de x. ¿Y cómo se llamaba eso? Ah, pues la derivada parcial de la función, pero con respecto de x. También la puedo derivar con respecto de y. ¿Y cómo se llamaba eso? Ah, pues es la derivada parcial de la función con respecto de y. Ah,
También la puedo derivar con respecto de z. ¿Cómo se llama eso? Ah, pues la derivada parcial de la función con respecto de y, de z. Entonces, ¿de dónde crees que viene el nombre ecuación diferencial parcial? Ah, pues de que la función que estoy buscando no es una función así normalita de las de toda la vida, sino que es una función de dos o más variables. Entonces, una ecuación se dice parcial si tiene más de una variable independiente. Ok, entonces la clasificación por tipo, hay dos tipos, ordinaria y parcial. Clasificación por orden. A ver, no sé si decirlo, pero yo creo que sí, aunque a veces juega en contra. Estas siguientes dos clasificaciones que voy a dar se parecen mucho. Tienen cierta cosa que los hace confundir, porque nosotros tenemos como bien arraigado en nuestra cabeza el trabajo con polinomios, ¿no? Es decir, nosotros ya hemos trabajado con polinomios mucho tiempo en la vida y estas dos clasificaciones se parecen a lo que voy a hacer. Nada más concéntrate en lo que dice la definición. La clasificación por orden es, está dada por el orden de la derivada más grande en la ecuación. Fíjate, en esta ecuación que puse aquí, ¿cuál es la derivada más grande que aparece? La primera derivada. Entonces, esta sería de orden 1. Voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Qué pasaría si a mí me interesara saber cuál es una función y de tal manera que su tercera derivada sumada con su primer derivada dé como resultado 2x? Ah, ya no está tan fácil, ¿no? Pero, como ahorita nada más quiero clasificar, debería ser sencillo. ¿Cuál es la derivada más grande que aparece ahí? La tercera derivada, lo que implicaría que es de orden 3. ¿Es claro? Muy bien, entonces el orden lo da la derivada más grande que aparezca. Más grande en el sentido que es una derivada de orden más grande. ¿Sí? No sé si eso aclaró algo o no, pues bueno. Bien, 3 grado. Pues tengo una clasificación por grado. El grado está dado por el exponente de la derivada más grande. Entonces, a ver, voy a modificar otra vez mi ecuación que tengo aquí. Esta tercera derivada la voy a elevar al cubo y esta la voy a elevar a la quinta. Fíjate, ¿no? Ahora estoy preguntando, ¿cuál será la función que su tercera derivada elevada al cubo sumada con su primera derivada elevada a la quinta da como resultado 2x? Pregunta, ¿cuál es el grado de esta función? A ver otra vez, ¿cuál es el grado de esta función? 3. ¿Por qué 3? Porque la definición de grado me dice que debo de fijarme en el exponente de la derivada más grande, no en el exponente más grande. No es como en los polinomios que cuando yo ordenaba un polinomio, este,
me fijaba en el exponente más grande. No, ahora me estoy fijando en la derivada más grande y luego veo su exponente. ¿Sabes? Entonces, esta, por ejemplo, es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3 de grado 3. Ay, me hubiera gustado más si, por ejemplo, le hubiera puesto aquí 2. Otra vez. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3 de grado 2. Fácil o súper fácil. Va que va. Ahora, hace rato dije que cuando trabajamos con ecuaciones así normalitas, la forma en la que nosotros sabemos si algo que ya me dieron es solución es sustituyendo, ¿no? Ahorita yo te di una ecuación que te dije x cuadrada menos 6x más 9 igual a 0 y no te pedí que la resolvieras, te dije, eh, ¿verdad? Piensa, digo, no piensa, ¿eh? ¿Qué te digo? Ah, sí. Decide si 3 es o no es solución a esta ecuación que te acabo de dar. Y entonces, lo que hiciste fue agarrar y sustituir y verificar que el lado izquierdo era igual al lado derecho. ¿Cierto o no es cierto? Bien. Entonces, vamos a clasificar algunas ecuaciones diferenciales y también te voy a dar una posible solución y tú me vas a decir si es o no es la solución que te voy a dar, ¿sale? Pero primero vamos a clasificar unas, nada más para que quede claro, y ya después vemos qué onda con las soluciones. Dice así. Número 1, de y más xy menos coseno de x es igual a 0. 2. L multiplicado por la segunda derivada de la función q con respecto de t más r multiplicada por la derivada de la función q con respecto de t más la función q entre c es igual a 0. 3. Y triprima más xy biprima más 2y y' al cuadrado más xy es igual a 0. Cuatro. La derivada parcial de v con respecto de x al cuadrado menos x que multiplica la derivada parcial de v con respecto de y al cuadrado más v es igual a 0. 5. Y' más x es igual a y menos xy' al cubo. Ok. Inténtenlo, quedan unos 2 minutos y me dicen cuál es cada que. Entonces, ejemplo. Supongamos que tenemos